Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy se jugó el tercer día de los octavos de final de este Mundial de Clubes y tuvimos estos dos partidos donde Europa el día de hoy se terminó cayendo. Los dos equipos europeos que partían como favoritos en las dos llaves que se jugaban el día de hoy han terminado siendo eliminados y un equipo de Sudamérica y otro de Arabia han terminado dando los batacazos del Mundial de Clubes hasta el momento. Así que hoy día vamos a repasar primero el encuentro entre el Inter y el Fluminense y luego iremos con el partido del Manchester City frente al Al Hilal. Así que vamos con el partido entre italianos, entre el club italiano y el club brasileño, que fue el primero que se jugó en el horario del día de hoy. El Inter salió con Jan Sommer en la portería, en la defensa Darmian, De Vrij y Bastoni, en el medio campo Varela, Slani, Mkhitaryan y Di Marco y Dumfries como carrileros y en el ataque Lautaro Martínez y Marcus Thuram. Mientras que el Fluminense salió con Fabio en la portería, en la defensa René, Freites, Thiago Silva, Ignacio, Samuel Xavier para formar una línea de 5, en el mediocampo Nonato, Bernal y Martinelli, y en el ataque Germán Cano y Arias. Bien, el partido iba a comenzar con un tanto muy temprano, que yo creo iba a condicionar el resto del encuentro. Nada más comenzar el partido al minuto 3, donde Arias se va por la derecha, saca el centro que se desvía en un defensor del Inter, choca en su pie, le termina llegando a Cano, primero le rebota en el suelo y luego le queda al delantero para cabecear, y de esta manera ponía el primer tanto del partido que iba a condicionar bastante el encuentro, porque el Inter comenzaba perdiendo nada más al minuto 3 del encuentro. Al minuto 11 iba a responder el Inter, balón largo de Nicolo Varela. Mkhitaryan la termina bajando de cabeza para Di Marco, que llega a rematar, pero Fabio se manda un tremendo atajadón y evitaba el empate del Inter de Milán, que como era de esperarse iba a lanzarse de manera muy agresiva al ataque, pero eso también le iba a costar algunas jugadas de peligro, porque al tener las líneas tan adelantadas o al equivocarse tal vez en la salida de atrás, podía costarle que el Fluminense le marcara el segundo gol. Y al minuto 30 iba a tener una clara el equipo brasileño con un remate de Arias desde fuera del área, que primero Sommer ataja, pero deja el rebote y Samuel Xavier se termina perdiendo el gol, porque le queda ahí para rematar, empujarla nada más, pero por el apuro donde De Vrij, si no me equivoco, venía presionándolo para que rematara rápido, termina mandándola fuera y el Fluminense se perdía el segundo tanto del partido. Al minuto 37, tiro libre para el Inter, Di Marco remataba, pero atajaba fácilmente Fabio y evitaba el empate. Después, al minuto 39, 40 casi ya, iba a haber gol anulado para el Fluminense, iba a ser un golazo porque centro desde lejos, la bajaban de cabeza en el centro, hacia la derecha, y desde la derecha otra vez otro cabezazo hacia la izquierda, y desde la izquierda cabezazo para meter el gol, pero al final el árbitro cobraba offside, fuera de juego, y por lo tanto el que iba a ser un golazo del Fluminense se anulaba. Ya en la segunda mitad, remate de Vrij desde lejos, al minuto 47 que se iba desviado, pero el Inter ya tenía que empezar a ver otras opciones porque si bien quedaba toda la segunda mitad, el tiempo se le iba agotando. Le había metido el gol al minuto 3 y no había podido empatarlo en el primer tiempo, y en el segundo le empezó a comer un poco la ansiedad ahí. Al minuto 62 el colombiano Arias termina sacando un derechazo y Sommer atajaba para evitar el segundo tanto del partido. Fue un gran encuentro de Arias, el mejor para mí de este partido. La rompió toda, estuvo jugando muy bien por la banda, intentando remates desde lejos, centrando, aguantando el balón, no se la podían sacar, fue un partidazo del colombiano en realidad. Al minuto 69 De Vrij la iba a perder prácticamente debajo del arco, centro de Di Marco,
segunda jugada, nuevo centro hacia Lautaro Martínez que la baja bien y De Vrij que estaba ahí literal en el primer palo nada más para cruzarla un poco y poner el tanto o empujarla al primer palo, un tremendo remate, pero no, falla y se perdía. Para mí que fue una de las más claras del partido, lo tenía todo ahí De Vrij para simplemente meterla en la portería porque no había nadie marcándolo, había un par de jugadores ahí tapando el arco, pero había un gran espacio para que simplemente le empujara. Sin embargo, el defensor se terminaba perdiendo el tanto. Al minuto 75, tiro libre para el Inter, Di Marco remataba al palo izquierdo y se iba muy cerquita y el Fluminense nuevamente se salvaba. Minuto 80, le queda a Lautaro en el área, remata, se acomoda bien con el cuerpo, no la toca, se gira bien, saca el zurdazo, pero el portero del Fluminense se tira abajo al primer palo, bien seguro, y evitaba el tanto del Inter. Ahora nos vamos hasta el minuto 82, donde Espósito saca un centro, se la deja a Lautaro que remata, pero nuevamente Fabio se tiraba bien abajo para evitar el tanto del delantero argentino. Que yo no sé por qué Espósito no inició el partido, porque Turán, que jugó desde el inicio, fue raro porque Marcos Turán no había jugado casi en lo que iba del Mundial en la fase de grupos, había tenido unos minutos en el primer partido, pero poco más. Luego terminó saliendo recién en el minuto 66. Ha tenido un partido muy malo Turán, de verdad. Estuvo muy desconectado, perdía muchos balones, tomaba malas decisiones. Y Espósito, que estaba haciendo un buen mundial, recién lo mete en casi faltando 20 minutos, 25. Así que para mí fue rara esa decisión de Cristian Kibu. Pero bueno, el Inter lo seguía intentando, lo iba a seguir haciendo hasta los últimos minutos del encuentro. Al minuto 82 la recibe Lautaro en el arco, saca un buen remate al palo izquierdo, pero justamente de ahí, en el parante, y el balón pudo chocar y meterse tal vez como ocurre en otras ocasiones, pero no, esta vez el balón decidió chocar y terminar saliendo y el Fluminense se salvaba. No se puede decir que el Inter no lo haya intentado porque lo hizo, tuvo unos palos, remates cercanos, pero le faltó la eficacia el día de hoy y el Fluminense resistió, tuvo su pizca también ahí de ayuda de los palos que evitaron que el Inter pudiera empatar el encuentro y ya con el equipo italiano totalmente jugado y más pensando en atacar que en defender, hay un saque lateral para el Fluminense, lo hace el jugador, el defensa del Inter intenta saltar para bloquearlo, pero el balón le pasa por encima, le queda a Hércules, que bueno, recibe el balón, avanza un poco hacia el área y el jugador que recién había ingresado casi desde la línea saca un remate cruzado al palo izquierdo de Sommer y de esta manera sentenciaba el partido y ponía al Fluminense en los cuartos de final y el Inter, subcampeón de la Champions, se terminaba yendo eliminado de este partido. Así que el Fluminense se termina metiendo a los cuartos de final en un encuentro donde, si hablamos de superioridad, fue el Inter quien estuvo mejor, quien intentó más, quien dominó el balón, pero eso no le bastó porque el Fluminense puso mucho esfuerzo en lo defensivo, tuvo, como digo, esa ayuda de los palos que evitaron que el Inter empatar el partido. Digo ayuda entre comillas porque no es ayuda de verdad, simplemente los tiros del Inter fueron un par de tiros a los palos, remates cercanos, estuvo grandioso el portero también. Y el Fluminense pegó cuando tenía que pegar, tuvo la eficacia que tal vez no tuvo el Inter porque metió un gol al minuto 3, resistió bien todo el partido y metió el segundo ya en el tiempo extra, cuando ya se habían cumplido más de 90 minutos. Así que el Fluminense se va a la siguiente ronda y con posibilidades reales de pasar a las semifinales. Porque muchos pensaban, bueno, más tarde gana el Manchester City y ahora sí el Fluminense se va porque el City va a tener más eficacia que el Inter, el City está mejor en este Mundial de Clubes, pero pues nadie se esperaba lo que iba a pasar en el siguiente partido. Así que vámonos para allá porque se jugó el siguiente encuentro de octavos de final entre el Manchester City y el Al Hilal.
El City salió con Ederson en la portería, en la defensa Núñez, Rubén Díaz, Guardiol y Ait-Nouri, en el mediocampo Reinders, Bernardo Silva y Gundogan, y en el ataque Savinho, Erling Haaland y Jeremy Doku. El Al Hilal salió por su parte con Bono en la portería, una especie de defensa de 5, jugó con carrileros el día de hoy. Yendo a la defensa central estuvieron Lodi, Rubén Neves y Koulibaly, una línea de 3 centrales. Por los carriles, Al-Harbi y Joao Cancelo. En el medio campo, Aldo Sari, Cano y Milinkovic Savic. Y en el ataque, Marcos Leonardo y Malcolm. Bien, este partido pues tenía como favorito al City, lo dijimos incluso en el episodio de las predicciones. Y parecía que así iba a suceder, porque al minuto 9 el Manchester City ya iba a comenzar ganando el encuentro. Una jugada donde el City se mete al área, centro desde la izquierda, Gundogan la baja un poco, bueno, un poco no, con la mano, y le queda a Bernardo Silva que la termina empujando para poner el 1-0. Gol bastante polémico por la mano que interviene de Gundogan en la jugada. Como que le rebota, o sea, ni siquiera es intencional la asistencia, pero le cuentan la asistencia. Aún así, el árbitro termina cobrando el gol a favor del equipo inglés que ponía el 1-0. Fue bastante discutido porque los jugadores del Al Hilal se le fueron encima al árbitro a reclamar, pero al final terminó cobrando el tanto a favor del cuadro inglés. Luego el Manchester City va a tener un par de ocasiones más claras para poder poner el 2-0. El Al Hilal tuvo una por ahí también que se fue por arriba, pero nos íbamos al descanso con el Manchester City ganando 1-0. Todo indicaba que ya en la segunda mitad iba a terminar sentenciando el partido, pero iba a ser todo lo contrario. Nada más comenzar, a los 40 segundos iba a empatar el Al Hilal. Centro desde la derecha, un par de jugadores del Al Hilal intentan rematar. Primero bloquea, creo que primero ataja Ederson, intenta sacarlo. El segundo remate choca en el defensa del Manchester City, pero ya el tercer rebote le queda a Marcos Leonardo, que termina cabeceando y poniendo el 1-1 en el encuentro. Y eso no iba a ser suficiente porque al minuto 52 iba a llegar la remontada del Al Hilal. Y lo irónico es que todo nace de un córner del Manchester City, rechaza la defensa del Al Hilal, el City la intenta meter de nuevo de cabeza en el área, pero Joao Cancelo agarra el balón y no solamente lo rechaza, sino que mete un buen pase para Malcolm, que se va solo de contraataque, queda mano a mano contra Ederson y termina definiendo cruzado para poner el 2-1 a favor del equipo de la Liga Árabe. El Al Hilal sorprendía a todos y el encuentro ahora estaba ganándolo el equipo de Arabia Saudí. Era sorprendente porque se esperaba hasta cierto punto que el City, bueno, por ahí tuviera competencia del Al Hilal, que tiene jugadores de buena calidad, pero de que el City pudiera definirlo, ¿no? No sufriendo tanto como en ese partido. Y el equipo inglés, de hecho, lo iba a empatar al minuto 55. Corner del City, y esta vez tuvo su revancha el equipo inglés. Hay una serie de rebotes en el área, pero al final le queda Haaland, que como buen 9 está ahí para empujar el balón y poner el 2-2 en el partido, que ya era un partidazo. Luego ambos equipos iban a tener un par de ocasiones de cabeza, jugada de pelota parada, el Al Hilal no logra conectar el jugador y para el Manchester City al 84 Haaland termina recibiendo un cabezazo, ahí Bono la saca, Haaland la intenta empujar, pero el jugador del Al Hilal la termina sacando en la línea. Creo que a Haaland le faltó ahí reventarla, igual creo que no le llega a pegar bien del todo, porque si la agarraba bien lo hubiera reventado el arco a Bono y ponía el 3-2, pero el jugador del Al Hilal termina salvando y con esto nos íbamos a ir a la prórroga. Al final de los 90 minutos, si hay una jugada donde Doku se iba solo, parece que lo tocan, pero el árbitro decide terminar el partido, no cobra la falta y ahí pues incluso Guardiola se va a reclamarle, pero no pasó nada más y ya nos íbamos a la prórroga, donde al minuto 94 el Al Hilal nuevamente se iba a poner en ventaja. Nuevamente jugada de pelota parada, Rubén Neves centro al área y Koulibaly, que arriba le gana a todo mundo de cabeza y termina cabeceando arriba
para poner el 3-2 a favor del equipo de Arabia Saudí, que ahora estaba en ventaja y pues soñaba con meterse en la siguiente ronda ganando el partido 3-2. Sin embargo, antes que finalizara la primera mitad del tiempo extra, iba a llegar el empate del Manchester City al minuto 104. Buen centro desde el lado derecho de los 3/4 de campo del Al Hilal. Buen centro de Cherki, que de zurda la termina colocando muy bien. Lo ve a Foden cómo se va metiendo al área ahí en diagonal de derecha a izquierda, perdón. Y el jugador del Manchester City termina pues empujándole el balón a Bono con la pierna izquierda, cruzado. Le logra ganar la espalda a los defensores del Al Hilal y ponía el partido 3-3. Y con esto nos íbamos pues al segundo tiempo suplementario con un partidazo lleno de goles y que todo se podía definir ya en los últimos 15 minutos de la prórroga. Y al minuto 112 iba a llegar el cuarto tanto del partido a favor del Al Hilal. Centro de Lodi desde la izquierda, Milinkovic-Savic que cabecea en el área, Ederson se lanza para bloquear el tiro, pero el rebote le quedaba ahí para empujarla nada más a Marcos Leonardo, que ponía su doblete en este partido. Había marcado el 1-1 y ahora ponía el 4-3, que iba a ser el gol definitivo de la victoria para el Al Hilal, que bueno, hace historia en el Mundial de Clubes, hace historia en el fútbol seguramente, porque nadie se esperaba que un equipo de la Liga Árabe terminara eliminando a uno de los más poderosos de Europa y del mundo, como es el Manchester City, con esta actuación que había tenido en la fase de grupos, que habíamos visto ganando sus 2 primeros partidos, en el último encuentro goleando a la Juventus, dominando totalmente con un juego que recordaba mucho a los años anteriores de Guardiola. Y digo años anteriores, mejor dicho, tendría que decir que nos hacía olvidar un poco la última temporada que había tenido el Manchester City, donde quedó eliminado de Champions, en la Premier quedó muy lejos del título, perdió la final del FA Cup contra el Crystal Palace, y en este Mundial de Clubes parecía que estaba recuperando su nivel, y en este partido mostró un gran rendimiento, un buen juego, pero también se le vieron esas falencias en la defensa que le hemos visto a lo largo de esta última temporada y que en el Mundial de Clubes, bueno, esos errores, esos rebotes, no ganar las segundas pelotas, que los defensores no cuiden bien su espalda y de contraataque les puedan hacer goles. Todo eso se notó en este encuentro. También vimos una buena versión del City, pero también vimos la que tiene estas carencias. Y el Al Hilal, bueno, tampoco vamos a decir que es un equipo árabe de hace, no sé, 5 años, donde todos eran jugadores de Arabia y no había estrellas, porque tampoco es así. O sea, la Liga Árabe es una liga ahora que ha fichado a muchos jugadores y ya no vamos a decir como hace unos años, solamente jugadores que están en la edad de retiro, que están a punto de, no sé, bajar bastante su nivel por la edad, ya no corren como antes y bueno, se van a Arabia más por tema de marketing y porque les están ofreciendo un buen contrato, ¿no? O sea, el fútbol árabe se ha puesto a fichar también jugadores jóvenes que la están rompiendo en ligas o que recién están emergiendo en las ligas europeas, pero llegan los equipos árabes y se los llevan, los fichan, obviamente, con un buen contrato. No hay nada que juzgar ahí porque al final los futbolistas trabajan del fútbol, es su fuente de ingresos, ganan su dinero ahí y dirán, pero ganan mucho comparado con otras personas, sí, pero son deportistas de élite y como ya lo hemos mencionado en otros episodios, el mundo del entretenimiento siempre va a generar mucho dinero porque la gente lo mira, la gente le gusta, sobre todo cuando es de alto nivel, en el tema del fútbol, por ejemplo. A la gente le gusta ver este tipo de partidos, este tipo de competencias, porque hay atletas de rendimiento mundial que tienen un talento excepcional entre pocos y por eso llegan tan lejos en estas competiciones, por eso fichan por estos equipos y por lo tanto hay más sponsors. Y a ver más sponsors, muchas más marcas que quieren patrocinar, pues va a haber más dinero. Y eso es lo que tiene que trabajen así en el mundo del entretenimiento, en este caso entretenimiento deportivo, en el deporte de alto nivel. Bueno, volviendo a eso, son jugadores de nivel europeo. O sea, si tú ves la alineación del Al Hilal, tienen jugadores como Rubén Neves, que en su momento la rompía en el Wolves.
a Renan Lodi en el Atlético de Madrid, a Koulibaly también, a Milinkovic-Savic, que incluso sonó para el Real Madrid en años pasados, Joao Cancelo, que ha estado justamente en el City, en el Barcelona, en el Bayern de Múnich. También tiene a los mejores jugadores de Arabia jugando en el Al Hilal. Así que no vamos a decir que es un equipo pues de jugadores de Arabia desconocidos y que no tienen el nivel tal vez para competir. No, son jugadores de alto nivel, le han empatado al Real Madrid, le han eliminado al Manchester City. Sí que mostraron ahí algunas falencias contra, por ejemplo, el Salzburgo, que no pudieron ganarle. Pero ya en esos partidos han demostrado que tienen jugadores de nivel. Y aún así hacen historia porque es un equipo de una liga menor. Obviamente, si comparamos contra qué equipos compiten cada uno de ellos, el City tiene más nivel competitivo, pero en este partido no le salieron las cosas. Y el Al Hilal, bueno, termina eliminándolo y vamos a tener una llave de cuartos de final entre Fluminense y Al Hilal, que aquí yo lo veo bastante parejo. Ya hablaremos de eso el día de mañana cuando ya tengamos las 4 llaves confirmadas, porque mañana se terminan los octavos de final. Haremos también una breve predicción y análisis de los partidos de cuartos de final. Pero lo que muchos esperaban, y me incluyo, que fuera un Inter-Manchester City, partidas en cuartos de final, va a terminar siendo un Fluminense Al Hilal y uno de ellos se va a terminar metiendo en semifinales sí o sí, o Al Hilal o Fluminense, un equipo brasileño o un equipo de Arabia. Va a ser una llave pareja. Yo creo que si los dos equipos, tanto el Fluminense como el Al Hilal, soñaban con ganar cada uno su partido, ya se estaban viendo en los cuartos de final el Fluminense jugando contra el Manchester City y el Al Hilal contra el Inter. Pero al final se van a enfrentar entre ellos. Se podría decir que a ambos les ha tocado el premio mayor, porque el Fluminense apostaría al 100% si le dijeran contra quién te quieres enfrentar en cuartos de final, diría yo me quiero enfrentar al Al Hilal antes que al Manchester City. Y el Al Hilal hubiera dicho lo mismo. Yo quiero enfrentarme al Fluminense antes que al Inter. Y bueno, les tocó el premio mayor a ambos porque se van a enfrentar entre sí. Y sí o sí van a estar entre los 4 mejores clubes del mundo. Y el día de mañana, como les decía, se terminan los partidos de los octavos de final. Vamos a tener a primera hora el encuentro entre el Real Madrid y la Juventus. Y cerrando esta fase de octavos, el Borussia Dortmund jugará contra el Monterrey. Mañana claramente los favoritos son Real Madrid y Borussia Dortmund, pero después de lo que hemos visto el día de hoy, yo no sé qué pensar. Luego termino pasando la Juventus y el Monterrey. No sé, hay que esperar mejor el día de mañana, ver los partidos y disfrutarlos. Y bien amigos, así llegamos al final del episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó, se pueden suscribir y encontrarnos en las plataformas de podcast para escuchar este episodio y muchos más. Estamos como Fútbol Mundial en Spotify, Spotify for Podcasters, Apple Podcasts, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Podcast Addict, Radio Public, Overcast y Castbox. También estamos en YouTube y YouTube Music como Fútbol Mundial Podcast y en las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok. Ahí nos encuentran también como Fútbol Mundial Podcast. Yo soy Javier Salinas, espero que les haya gustado este episodio. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente. Adiós.